En este video estaremos discutiendo el tema de neuroglia, células de apoyo. La palabra no tiene acento, pero yo a veces digo neuroglia. Vamos a discutir 6 tipos de células que ayudan a las neuronas. Vamos a hablar de las funciones de cada uno, describir la capa de mielina que se encuentra alrededor de las fibras nerviosas y describir la relación de las fibras no mielinadas con sus células de apoyo. Entonces hablamos un poquito de la regeneración. La neuroglia en realidad son más que las mismas neuronas. Si usted tiene cerca de 1 trillón o 10 a la 12 de neuronas en el sistema nervioso, la neuroglia eh, tienen para cada célula, para cada neurona, hay 50 neuroglias. Así que las células neuroglia o células gliales tienen funciones específicas, pero dentro de esas funciones pues están aquí resumidas. Apoyo y protección de las neuronas ayudan a unir las neuronas y formar andamiajes o redes para el tejido nervioso. Yo había mencionado en el video anterior que las redes son bien importantes porque hay que mantener la continuidad de la información y para eso pues es importante que la estructura, la arquitectura se mantenga estable. En el feto hay células gliales que van a guiar las neuronas a su destino, porque es importante que estas eh, neuronas motoras vayan al efector correcto y de la misma forma pues que las sensoriales lleguen al destino en la corteza cerebral, que es el que va a recibir toda la información sensorial de esa área o de esa sensación, de esa modalidad de sensación específica. En una neurona madura, si pierde el contacto con otra neurona, ese lugar de contacto perdido es cubierto por células gliales. Esto va a prevenir que las neuronas vayan a hacer contactos inapropiados con otras y también van a ayudar a mantener la precisión de los tractos, de las rutas de conducción. En el sistema nervioso central hay 4 tipos de neuroglia. Esos son los oligodendrocitos, las células ependimales, la microglia y los astrocitos. Vamos a ir con las funciones específicas de cada uno. Y de nuevo, estas son solamente en el sistema nervioso central. Los oligodendrocitos, el prefijo oligo, le debe usted recordar oligopéptidos. Estos son células que van a cubrir varios axones. Así que estas van a formar mielina alrededor de los axones en el sistema nervioso central. Y la célula tiene la capacidad de formar mielina en más de un axón o en más de un segmento del mismo axón. Voy a enseñar un diagrama ahora mismo para que vean a qué me refiero. Esto aquí es un oligodendrocito y está extendiendo su citoplasma a varias áreas en este diagrama, 2 neuronas. Así que la célula como tal, el soma del oligodendrocito con su núcleo se va a encontrar en un lugar aparte y entonces extiende el citoplasma y puede formar segmentos de mielina alrededor de más de una neurona y varios en la misma neurona. Así que por eso es que se llama oligodendrocito, porque son varios. Cuando usted pone un diagrama como este, o si usted observa que le pongo un diagrama del sistema nervioso y esta es la apariencia de la mielina, entonces usted inmediatamente va a saber que esto está en el sistema nervioso central, aunque yo no se lo diga. Segundo tipo de células gliales en el sistema nervioso central son las ependimales. Estas células en realidad se parecen y son un epitelio cuboidal con cilios. Estas van a forrar las cavidades internas de su cerebro. El cerebro sí tiene cavidades, están llenas de líquido cefalorraquídeo o CSF. Así que si le dicen cerebro hueco no es un insulto, es la realidad. Entonces estos cilios lo que van a ayudar es a que el líquido cefalorraquídeo fluya, porque la cantidad es bastante pequeña. Entonces si no tenemos algunas células que ayuden a que fluya, pues se va a quedar estancado. Otro de sus roles es secretar o producir y circular, como les acabo de mencionar, el líquido cefalorraquídeo.
lo secreta como se secretan otros líquidos en el cuerpo. Básicamente es un filtrado de la sangre. Así que donde quiera que usted vea que se produce un líquido, esos líquidos normalmente son un filtrado de la sangre y lo que está ocurriendo es que están formando tight junctions una tras otra. Entonces por aquí se filtra el líquido cefalorraquídeo, bueno, de aquí para acá, porque este es el espacio. Entonces lo que vamos a tener es un líquido que tiene las características parecidas al plasma, no va a tener células y tiene ciertas diferencias en cuanto a la concentración de algunos iones en particular. Entonces esto va a bañar y rodear el sistema nervioso central y ayuda a proveer la nutrición a las neuronas. El tercer tipo de célula glial es la microglia. Microglia son macrófagos, así que eso puede ser un mnemónico para usted. Micro, macro. Son macrófagos pequeños y como todo macrófago, su origen es en las células de la sangre. Así que su origen son los monocitos, de donde proceden la mayor parte, muchas de las células de la sangre, especialmente los macrófagos. Y entonces ellos van a hacer un tipo de check-up del tejido cerebral varias veces al día, verificando que haya una cantidad normal de neurotransmisores, que haya una cantidad normal de uno u otro ion. Y entonces están también buscando material que hay que fagocitar. Hay partes de la neurona y de hecho partes de neurotransmisor que están que ya una vez usado pues se procesan, se metabolizan y entonces esto se considera un desecho y la microglia pues los va a fagocitar. El cuarto tipo de célula glial que se encuentra en el sistema nervioso central se llaman astrocitos. Estas son las más abundantes en el sistema nervioso central y cubren la superficie del cerebro completamente y casi todas las regiones que no son sinápticas. Así que estamos hablando de materia gris. Recuerde que la materia gris es que está en la soma. Tienen funciones diversas. Forman un andamiaje, un framework, tipo de red en el sistema nervioso. Tienen extensiones que se llaman pies perivasculares, perivascular feet, que contactan los capilares de la sangre. Y esto va a estimular que estos capilares formen un sello que se conoce como el blood-brain barrier. En español esto se conoce como la barrera hematoencefálica. Así que usted oye ese nombre tan raro, a eso que te está refiriendo. Encefálica. ¿Ok? Así que el blood-brain barrier, pues, en realidad está formándose en los capilares, porque a usted no le interesa que cualquier basura que esté pasando por su sangre, y mire, en la sangre hay muchos desechos, porque una de las funciones de la sangre es circular los desechos metabólicos. No queremos que esos desechos metabólicos estén entrando al sistema nervioso. También consumimos a veces por gusto cosas que no deberíamos estar consumiendo. Estoy hablando específicamente de las drogas de abuso. Y eso no nos interesa tampoco que esté entrando al sistema nervioso. Bueno, a lo mejor al que la usa sí, pero no es conveniente. Puede ser tóxico para el sistema nervioso. Así que esta es una de las funciones de los astrocitos, hacer que se formen, ayudar a formar la barrera hematoencefálica. Otra cosa para considerar en cuanto a la barrera hematoencefálica es que esto causa un problema en términos de los medicamentos que pueden entrar al cerebro. Si usted tiene una inflamación o una infección en las meninges o en este compartimento privilegiado que es el sistema nervioso central, pues hay que diseñar drogas específicamente. Cuando digo drogas estoy hablando de medicamentos específicamente que puedan penetrar esa barrera hematoencefálica. Así que cualquier medicamento no va a ser efectivo para entrar al sistema nervioso central. Y se debe a esta estructura, la barrera hematoencefálica, que es necesaria. Además, otra de las funciones de los astrocitos es convertir la glucosa que se encuentra circulando en la sangre a lactato, ácido láctico. Esto es lo que las neuronas pueden utilizar
para su nutrición. Hay secreción de factores de crecimiento nervioso, nerve growth factors, que los astrocitos secretan. Estos factores van a promover el crecimiento de las neuronas y la formación de sinapsis durante el desarrollo. Se sabe que los astrocitos se comunican eléctricamente con las neuronas, así que no son los únicos que son capaces de comunicación eléctrica. Yo les había mencionado que los sistemas, el tejido conectivo también lo tiene esta capacidad. No se consideran tejidos excitables, porque no se pueden medir en realidad y su función no depende de esa conducción eléctrica. Pero los astrocitos, que estamos todavía hablando de ellos, tienen la capacidad de comunicarse eléctricamente con las neuronas. Regulan la composición química del fluido de los tejidos. Ya había mencionado que la microglía hacía como el check-up, pero quien se encarga de regularlo y lo hace absorbiendo exceso de neurotransmisores y de iones son los astrocitos. Esto es importante. Habíamos hablado muchas veces del tipo de ion que tenía que estar en el interior de la célula. Recuerden que tienen más potasio que sodio. O sea, comparativamente hay más potasio dentro de la célula que afuera. Y inversamente hay más sodio fuera de la célula que adentro. Pero este tipo de regulación iónica, y no estamos hablando solamente de estos dos, sino de todos los demás que rodean calcio, magnesio, todos los iones necesarios, quien regula la cantidad, la composición de estos químicos son los astrocitos. Cuando los astrocitos están rodeando un área de una neurona que se ha lesionado, o sea que ellos siempre están ahí, pero cuando una neurona está lesionada, los astrocitos van a formar un tejido que se parece al tejido de cicatrización, se llama scar tissue, como sería en su piel, y va a llenar el espacio que antes ocupaba la neurona. Esto se llama esclerosis o astrocitosis. Obviamente, el astrocito no tiene las mismas capacidades excitatorias, no puede transmitir señales como lo hacen las neuronas, así que ahí se rompió una red, o por lo menos esa parte de la red. Pero es necesario llenar ese espacio porque entonces no queremos conexiones con algo que no tiene que tener una conexión ahí. Como pueden ver, las funciones de los astrocitos son muchas y son bien importantes. Aquí tiene un diagrama. Yo les había presentado esto anteriormente. Si tiene una célula que está rodeando con sus extensiones el axón y formando estos rollitos aquí, que vamos a hablar de ellos próximamente, entonces esto es un oligodendrocito y usted está en el sistema nervioso central. Células ependimales van a estar rodando espacios. Aquí tiene los cilios, ¿ok? Perdón. Aquí tiene un astrocito en contacto con las neuronas. Y, ¿cuál nos falta? Ajá, la microglía que está por aquí. Recuerden que estos son los macrófagos que están wandering, o sea, no están fijos en ningún sitio. Estos no son parte de la red, sino que están simplemente monitoreando como hacen los macrófagos en otras partes de su cuerpo. Aquí hay otro diagrama parecido a ese. Este me gusta un poquito más porque tiene el capilar claramente aquí formando, rodeado por estos pies perivasculares de los astrocitos. Aquí tiene un poquito de mejor composición o mejor diagramáticamente ilustrado las células ependimales, el oligodendrocito como había mencionado, y entonces la microglía por aquí. No se sorprenda si hay un diagrama como este o este en el examen final. O sea que esta es otra forma de decirle que para su salud mental sería bueno que usted se aprendiera estos diagramas. Esos eran los 4 tipos de neuroglia en el sistema nervioso central. Hay 2 tipos de neuroglia en el sistema nervioso periférico. Están las células Schwann y las células satélite. Las células Schwann van a tener el mismo rol que tenían los oligodendrocitos, pero estas van a estar en el sistema nervioso periférico. Y la estructura y la forma en que se comportan es diferente a los oligodendrocitos.
Las células Schwann son como un novio psycho que se va a arropar ese segmento de axón solamente en un segmento, no comparte con más nadie. Así que básicamente estamos hablando de que, estoy buscando un diagrama por aquí, esta es la forma. Usted va a encontrar un segmento de axón que tiene pues su segmento de mielina formado por una célula completa. El núcleo de esa célula va a estar periferalmente localizado y entonces se enrolla alrededor del axón varias veces, como hacemos nosotros cuando queremos sacarle lo último a la pasta, que como que puede enrollarlo. Imagínense que tiene un lápiz y agarra el lápiz y lo está enrollando para sacarle toda la pasta posible. Pues en esta analogía, la pasta sería el citoplasma de la célula. La parte donde usted está sacando la pasta, el pistoquito por donde usted sirve la pasta sería el núcleo y eso va a quedar siempre periferal. Entonces todos los rollos que usted formó alrededor del lápiz, que en ese caso, en este ejemplo va a ser el axón, entonces sería el tubo de la pasta como tal y esa sería la mielina. Así que esa es la estructura de la mielina en el sistema nervioso periférico y fíjense que la célula Schwann entonces se enrolla en un solo segmento de un solo axón, diferente al oligodendrocito, que esto es lo que hace, extiende su citoplasma, sí va a enrollarse alrededor de cada axón, pero obviamente pues el núcleo está localizado lejos de cada uno de estos segmentos. Así que esa es la función del oligodendrocito, perdón, de la célula Schwann en el sistema nervioso periférico. De esta forma, pues va a ayudar a la regeneración de las fibras que se han lesionado. Vamos a hablar de reparación de fibras porque hay ciertas reglas que se tienen que seguir para que pueda haber regeneración. Y fíjese que cuando estamos hablando de regeneración, estamos en el sistema nervioso periférico, porque hasta el momento no hay ninguna forma natural. El sistema nervioso central no se recupera de lesiones cuando ha perdido neuronas. Hay cierto nivel de plasticidad donde las neuronas pueden ocupar los espacios que están ocupando otras que fueron lesionadas y esa plasticidad pues es mucho mayor en las personas jóvenes. Vamos perdiendo plasticidad neuronal según vamos envejeciendo, pero la neurona que se lesionó no se reemplaza. Por otro lado tenemos las células satélites, que estas van a rodear los somas, el cuerpo de las células en los ganglios del sistema nervioso periférico. Recuerde que la palabra ganglio lo que quiere decir es un grupo de somas, de neuronas en el sistema nervioso periférico. Así que las células satélites están rodeando los neurosomas en los ganglios. Aquí tiene células satélites de ilustración de una neurona en un ganglio y entonces está siendo rodeada por las células satélites. Aquí tiene también la ilustración de las células Schwann. Las células satélites tienen unas funciones parecidas a los astrocitos en términos de que puedan a regular el ambiente químico de las neuronas del sistema nervioso periférico y también proveen aislamiento eléctrico alrededor del soma. Como una parte me quiero disculpar porque tengo una alergia increíblemente incapacitante o esto es un catarro, no sé. Por eso parte de la razón que nos vamos a reunir virtualmente hoy. Anyway, esto es un pequeño, una pequeña cajita clínica hablando de tumores. Un tumor, como habíamos hablado antes, se define como una masa de células que se están dividiendo rápidamente. Sabemos que las neuronas no tienen capacidad para mitosis o capacidad bien limitada. Así que normalmente las neuronas no van a formar tumores. Si tienen tumores en el sistema nervioso, van a ser de células gliales, se llaman gliomas. Y por lo tanto, por su capacidad mitótica, van a crecer rápidamente y son altamente malignos. Estos gliomas tenemos un problema porque ya habíamos mencionado que la barrera hematoencefálica disminuye la efectividad de la quimioterapia. Así que para tratar gliomas se prefiere utilizar cirugía para remover el tumor primario y radiación para
para continuar con la terapia de matar las células que quedan, las células malignas que quedan. Perdón. Así que habíamos mencionado que los tumores van a generarse ya sea de las meninges, porque tienen unas membranas de tejido conectivo, ya sea de metástasis, de otros tumores que no son de origen nervioso, sino que son de otros órganos, o de células gliales. Así que si usted tiene un tumor en el área del cerebro, normalmente es de uno de estos tres tipos de orígenes. Perdón. Hablemos de la mielina. La capa de mielina o la vaina de la mielina es una capa que aísla una fibra. Recuerde que cuando decimos fibra en el sistema nervioso estamos hablando de un axón. En el sistema nervioso central, como habíamos acabado de mencionar, está formado por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico por las células Schwann. Y va a consistir de la membrana plasmática de estas células gliales. Ya habíamos visto unos diagramas, vamos a verlos otra vez. Esta membrana plasmática consiste de 20% proteína y 80% lípidos. Si te acuerdas, la constitución de las membranas celulares es mayormente fosfolípido. Y el proceso de producción de esta capa de mielina se llama mielinización. Complicamos las cosas en español, ¿verdad? Mielinización. Y comienza en la semana 14 de desarrollo fetal. Ya para los 3 meses, entre 3 y 4 meses del desarrollo fetal. Y procede rápidamente durante la infancia. Va a completarse en la adolescencia tarde, sea a los 19, 20 años, o sea que ustedes posiblemente todavía no han completado su mielinización. Y claro está, si acabamos de decir que esta membrana, que esta mielina consiste de 80% lípido, pues importantísimo que se mantenga una composición adecuada de grasa en la dieta para que el sistema nervioso se desarrolle completamente. No es recomendable y ningún pediatra le va a decir que ponga a su bebé a dieta, especialmente que le dé leche baja en grasa. Eso es un error garrafal. Así que todo full fat para infantes, no es que lo ponga a comer barras de mantequilla, pero que los alimentos no sean de dieta. De todas formas, mire, un alimento de dieta, que estos párrafos, paréntesis aparte, van a sustituir la grasa por carbohidratos, o sea que se pone igual de gordo o peor. El asunto es que, importante, cerrando el paréntesis, viendo con el tema que va, la grasa en la dieta es importantísima para el desarrollo del sistema nervioso central. Aquí tenemos unas imágenes de su disector virtual. Estos son de microscopía electrónica de transmisión. De un corte transverso a lo largo de una fibra axonal. De un axón. Esto que usted está viendo aquí es el núcleo de la célula Schwann. Y aquí tenemos el axón con todos los mitocondrias que hay ahí, rodeada por unas capas que no se puede distinguir, pero son múltiples capas de membrana plasmática de esta célula Schwann. ¿Okay? Así que este es el axón, este es el citoplasma de esa célula Schwann, este es su núcleo. Entonces esto es la capa de mielina. Si usted ve esta imagen, o yo le pongo una imagen como esta, inmediatamente usted tiene que saber distinguir las partes. Esto es el núcleo de una célula, esto es una fibra nerviosa, por lo tanto estamos en el sistema nervioso periférico. Yo no se lo tengo que decir. Así que otra vez, la célula Schwann en el sistema nervioso periférico va a formar espiral, o sea, va a enrollarse repetidamente alrededor de una sola fibra nerviosa. Y va a enrollarse de tal forma que usted va a poder distinguir como 100 capas de esta membrana de la célula Schwann. Entre estas capas no va a haber citoplasma, así que en la analogía de la pasta de ahorita, usted es un superhéroe y exprime toda la pasta y lo que queda es solamente la membrana, el tubo, ¿ok? Ahora, si hay un coil, el coil más externo de esa capa de mielina, se llama el neurilema. Y ese coil externo, esa parte más externa, contiene el núcleo y casi todo el citoplasma.
Alrededor de este neurilema hay entonces una membrana de tejido conectivo que se llama endoneurium. ¿Se acuerda de las capas de tejido conectivo en el músculo que eran endomisio, la más interna? Pues aquí estamos hablando de endoneurium porque estamos rodeando el sistema nervioso. Claro está, el neurilema y el endoneurium se van a encontrar solamente en el sistema nervioso periférico porque este es el único lugar donde hay células Schwann. Así que el axoplasma, aquí le debo una rayita, pero se está refiriendo a la membrana, perdón, al citoplasma del axón. Este será el axolema, ¿verdad? La membrana plasmática del axón. Y usted puede ver aquí el superpsychocélula Schwann con su núcleo periferalmente localizado. Este sería el neurilema. Y entonces todas estas capas están siendo exageradas porque en realidad se supone que lo que usted está viendo aquí será solamente la membrana. ¿Okay? Entonces aquí entre esto, que es un pedacito de la próxima célula, tiene el espacio desnudo que se llama el nódulo de Ranvier. Según hay nódulos de Ranvier, también hay internódulos. Así que esta área que está cubierta por esta capa de mielina se llama un internódulo o internode. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos van a hacer lo mismo, pero tienen que usar un mecanismo diferente porque ellas están ancladas a múltiples fibras nerviosas y a múltiples lugares en la misma fibra. No pueden migrar alrededor de una de ellas y por lo tanto las partes nuevas de la mielina tienen que empujarse debajo de la vieja y esta es la forma en que van a enrollarse. Por mucho tiempo no se entendía cómo era que esto podía lograrse, pero aquí se puede ver la forma en que se va a enrollar. Se forma la de afuera y entonces se sigue enrollando por adentro. Y entonces aquí podemos observar que esta célula se mantiene periferalmente localizada y son las extensiones de su citoplasma las que forman estos internodos. Y otra cosa, les mencioné ya anteriormente que como no hay un neurilema en el sistema nervioso periférico, por lo tanto, o sea, no va a haber neurilema y tampoco va a haber endoneurium. ¿Okay? Fibras nerviosas en el sistema nervioso central no tienen neurilema, no tienen endoneurium. Esto es un cierto y falso que yo pongo en el examen final y me lo saca mal medio mundo. No sea usted uno de ellos, no sea incauto. Así que para cubrir una fibra nerviosa, que puede ser hasta de 3 pies de largo, usted va a necesitar varias células Schwann o varios oligodendrocitos. Así que la capa de mielina es segmentada. Y por lo tanto tenemos una terminología que se refiere a ella. Ya les mencioné dónde están los nódulos de Ranvier, que son los espacios desnudos entre los segmentos que tienen mielina. Los internodos, que son los segmentos que tienen mielina de un espacio desnudo al próximo. Y existe el segmento inicial, que lo habíamos mencionado con referencia a la neurona y el trigger zone. El segmento inicial aquí está definido, es esta sección de fibra nerviosa entre el axón hillock donde se genera el potencial de acción y las primeras células glial. Ya mismo vieron un diagrama que les ilustra esto. Está bastante lejos. ¿Por qué está tan lejos? No está por todo esto. Tenemos que irnos acá. Estoy mareándolos a ustedes. Mírenla aquí. Esto que está aquí, ya usted lo puede reconocer como que es el sistema nervioso periférico, ¿verdad que sí? Ya doy un segundo para que piense. Aquí tiene su superpsycho célula Schwann rodeando un pedacito de la fibra nerviosa. Aquí tiene el área del trigger, el área del gatillo, con el axón hillock, donde se genera el potencial de acción, y el segmento inicial, que es desde el axón hillock hasta su primer segmento de mielina. Más adelante vamos a discutir por qué es que se puede generar el potencial de acción aquí, específicamente ahí. Y le doy de que la razón es que la permeabilidad para los iones que van a generar ese potencial de acción, usted sabe que el primero es el sodio, es mayor aquí. O sea que el sodio va a estar entrando más fácilmente aquí y entonces genera ese potencial de acción. Es más fácil generarlo en esa área. No lo genera automáticamente como las células del músculo, pero el músculo cardíaco, disculpen. Pero sí es más fácil generarlo ahí.
Ok, continuamos entonces por aquí. Y el área, entonces le siguen definiendo pues el segmento inicial, el trigger zone, y obviamente pues es una parte importante en iniciar una señal nerviosa. Ya habíamos visto este diagrama, tiene la mielinización en el sistema nervioso central, y aquí en el periférico ilustrándole el endoneurium y el neurilema. Este diagrama de su libro, ilustrándole básicamente lo mismo. Esta es la forma en que se enrolla esa célula Schwann alrededor de este segmento de la fibra. Y aquí tenemos otra vez el núcleo de la célula Schwann y las capas de mielina formadas por el citoplasma enrollado y simplemente la membrana plasmática, que es lo que queda, porque entonces por aquí estaría el neurilema. Y esto otra vez es una microscopía electrónica de transmisión, porque usted puede ver el interior y está magnificada 1.460.000 veces. Nada más. En cuanto a las enfermedades que pueden envolver la capa de mielina, tenemos unas enfermedades que se consideran degenerativas porque degeneran su sistema nervioso. La más posiblemente que usted haya escuchado, la más famosa entre comillas, es la esclerosis múltiple, o notoria debería ser. La esclerosis múltiple causa deterioro de las capas de mielina y los oligodendrocitos. O sea que estamos hablando del sistema nervioso central. Como la capa de mielina no se repara, no se puede reparar porque hay una inflamación en el proceso, envuelve inflamación del tejido. Esta mielina que se supone que está rodeando el axón está siendo reemplazada por tejido esclerótico, tejido de cicatrización. Entonces, la mielina tiene la función de acelerar la velocidad de transmisión, de impulso del sistema nervioso, velocidad de conducción. Si usted quita la mielina, entonces la velocidad de conducción va a verse más lenta. ¿Dónde usted va a detectar esto primero? En aquellos lugares donde usted requiere que la velocidad de conducción sea mayor. Así que va a haber primero efectos en la visión doble, tiene tremors y tiene parestesias o anestesia, áreas que usted no va a estar pudiendo sentir bien y defectos de fonación, de hablar. Aquí hago un paréntesis y quiero enfatizar que aunque estamos hablando de una enfermedad que tiene todos estos síntomas, el que usted presente uno de estos síntomas no quiere decir automáticamente que tienes esclerosis múltiple. La mayor causa para que usted sienta que se le están adormeciendo las extremidades tiene que ver con falta de vitaminas, ¿okay? Así que no va a tomar la decisión de tengo esclerosis múltiple, bien trágicamente no piense en lo peor. Primero vaya al médico y chequeese por qué. En cuanto a la esclerosis múltiple, pues tenemos que el onset va a ser entre los 20 y los 40 años y tiende a ser más frecuente en mujeres. Y luego de este diagnóstico tiende a ser fatal luego de 25 a 30 años después del diagnóstico en algunos casos, porque algunos casos sí van a responder a tratamiento. El problema con la esclerosis múltiple es que no hay un solo tratamiento que sea que se vea la efectividad en todos los casos. Todavía no se conoce la causa de la esclerosis múltiple. Sí se sabe que hay un ataque autoinmune y se piensa que hay un mimicry molecular, que se sabe que, por ejemplo, las proteínas de la mielina, hay una que se llama Myelin Basic Protein, es la misma que la que se encuentra en algunos virus, incluyendo el del sarampión. Yo estuve trabajando bastantes años, los 3 años de mi postdoctorado estuve trabajando con esto y todavía, aunque hay más tratamientos, esta cuestión de los tratamientos para la esclerosis múltiple, alguna gente funciona con terapia inmunosupresiva, otros no. Así que es cuestión de usted pues tener un plan de acción para esto si tiene familiares que sufran de esclerosis múltiple. Otra enfermedad degenerativa del sistema nervioso es la enfermedad Tay-Sachs.
Esta no se ve mucho en Puerto Rico porque mayormente se ve en infantes que tienen ancestros que son Eastern European, judíos, porque esta población tiene mucho inbreeding, o sea, no tienden a mantener los lineajes dentro de la misma población, y entonces se aumenta la probabilidad de que exista, de que se multiplique estos desórdenes genéticos. Se debe a una acumulación anormal de un glicolípido que se llama GM2, sub 2, en la capa de mielina, que normalmente existe una enzima que la descompone. En personas que son homocigóticas para el Tay-Sachs hay una acumulación de esta proteína porque la enzima no está presente. Así que la enzima no puede descomponer este glucolípido y este se acumula. Entonces este gangliósido, este glucolípido, lo que hace es que al acumularse interrumpe la conducción de señales. Esto es bastante trágico, empieza a manifestarse como una ceguera, pérdida de coordinación y demencia. Y hasta el momento todavía sigue siendo fatal antes de que la persona cumpla 4 años. Se manifiesta bastante temprano y la muerte bastante acelerada. Existen fibras, pasando del tema trágico, existen fibras que se consideran no mielinadas. Sí están asociadas con una célula Schwann, como usted puede ver aquí. Esto es un corte transverso, entonces tenemos aquí varios axones, donde la célula Schwann ha arropado parcialmente ese axón. Como no ha formado las capas que normalmente están enrolladas, pues entonces no se considera que es mielina. Si está protegida, si tiene ese basal lamina que normalmente lo hubiéramos llamado endoneurium, pero estos se consideran axones que no tienen mielina. Son los de conducción más lenta. Así que las células Schwann también pueden proteger de 1 a 12 fibras pequeñas, y cuando decimos pequeños estamos hablando del diámetro, como si fueran zanjas en su citoplasma. La membrana básicamente se enrolla una sola vez, y el mesaxón es el nombre que se le da al neurilema que está rodeando estas fibras no mielinadas. Y tiene un axón mielinado con su apariencia típica, bien oscura, porque la tinción es preferencial para esto, para las capas de grasa, ¿verdad? De lípido. Y entonces tiene el neurilema, y por acá tiene un axón no mielinado con el neurilema, y no estamos viendo el núcleo de la célula Schwann. Aquí hay una ilustración de fibras mielinadas, que usted ya es un experto encontrándolas e identificándolas. ¿Okay? Estas que están aquí son axones mielinados, mientras que a todo alrededor usted está viendo citoplasmas y células Schwann, están ilustradas. Entonces los axones no mielinados que están por aquí. Así que ya hemos mencionado a qué se debe esta capa de mielina. Lo que usted quiere es acelerar la velocidad de conducción. La velocidad a la cual la señal nerviosa viaja a lo largo de la fibra va a depender de 2 factores: la presencia o ausencia de mielina, que ya hemos discutido, y también el diámetro de la fibra. La conducción va a ocurrir a lo largo de la superficie de la fibra, y las fibras más grandes de diámetro mayor tienen mayor área de superficie y van a poder conducir las señales más rápidamente. Esto también, pues, si está mielinada, pues más rápidamente todavía se puede conducir. En una fibra grande, de diámetro grande y mielinada, la velocidad de conducción es 120 hasta 120 metros por segundo. En fibras de diámetro más pequeño, mielinadas, puede ser de 3 a 15. Como usted puede ver, el diámetro de la fibra va a hacer una gran diferencia. Y en fibras no mielinadas, de 0.5 a 2 metros por segundo. Las señales lentas van a suplir el estómago y la pupila, donde en realidad la velocidad de conducción no es un issue,
Usted sabe que el sistema nervioso periférico, especialmente las fibras parasimpáticas, son las que se encargan de esto y no hay ninguna urgencia. Mientras que las señales rápidas van a llevar información a los músculos esqueletales y sensoriales, porque si usted se está cortando un dedo, más le vale que esa señal llegue bien rápido al sistema nervioso para que esté moviendo ese dedo, ¿verdad? También las señales para visión y balance. Por eso es que entonces en desórdenes que envuelven la demelinización, estos son los sentidos que se van a afectar primero. Las fibras nerviosas sí se pueden regenerar, pero en las fibras periferales, en el sistema nervioso periferal. Y tiene que seguir estas reglas. El soma debe estar intacto y tiene que quedar un poco del neurilema. ¿Usted se acuerda? El neurilema era aquella parte del citoplasma del Schwann cell. Así que la fibra distal a la lesión pues no puede sobrevivir y esta parte se degenera. Esta es una de las cosas que la microglia pues va a salir de ella. Bueno, si esta es periferal tiene que ser la célula satélite. Y macrófagos. Los macrófagos van a estar limpiando ese debris y distal al punto de la lesión. En cuanto a la neurona envuelta, el soma de esa neurona se va a hinchar, se inflama, ¿verdad? El retículo endoplásmico se rompe, o sea que usted no va a dejar de ver el retículo endoplásmico por un tiempo. Y el núcleo se mueve afuera del centro. Esto se debe a que usted va a perder los factores de crecimiento que secreta la neurona target, la célula target a la cual esa neurona le estaba proveyendo inervación. Como usted perdió el contacto con ella, ese target cell no le puede estar ofreciendo los factores de crecimiento que necesita la neurona. O sea que sí, las neuronas también están recibiendo input de las células a las cuales están contactando, sea otra neurona o sea un efector. Este stump, o sea, la parte del axón que se cortó, que está todavía en contacto con el cuerpo, con el soma, va a generar bastantes procesos de crecimiento. Y entonces, eventualmente se forma un tubo de regeneración. Este es formado por las células Schwann, una vez más, estamos periferal, por el basal lamina, que era el tejido conectivo que era originalmente del endoneurium, y el neurilema cerca de la lesión. Ese tubo de regeneración va a guiar ese crecimiento hacia la célula target original y restablecer el contacto sináptico. Importante que lo restablezca en el lugar adecuado. Por lo tanto, ahí es que tiene el rol de la glía en guiar la célula que se está regenerando o la fibra que se está regenerando hacia el lugar adecuado. Eventualmente entonces, una vez se restablece ese contacto y los factores de crecimiento vuelven a hacer el feedback a la neurona, el núcleo va a retornar a su tamaño y forma normal. Una vez más, reiteramos que la regeneración de una fibra nerviosa en el sistema nervioso central no puede ocurrir. Por lo menos, aunque es un área de alto research, naturalmente no ocurre. Hay muchos clinical trials donde sí se ha visto que hay regeneración en el cordón espinal. Básicamente estamos hablando de restablecer contacto entre el cordón espinal y la periferia, los nervios periferales, para que entonces las personas que han tenido lesiones en el cordón espinal puedan volver a establecer la función. Y hay varios casos de esto, pero naturalmente todavía tenemos que decir que en el sistema nervioso central no hay regeneración. Otra vez, no regeneration in central nervous system. ¿Okay? Aquí tenemos el diagrama que les ilustra todos los pasos que yo les dije que tenía que ocurrir cuando había una lesión en el axón. Aquí tenemos su target cell, que normalmente está dándole sus factores de crecimiento aquí a esta neurona. Si hay un trauma localizado, puede ser que usted se corte un pedacito de piel, parte de la neurona que va a llevar la sensación al sistema nervioso central. Y entonces ves, se está degenerando esa parte distal. Hay unos procesos de crecimiento que van a ser rodeados por el regeneration tube. Y entonces eventualmente eso se restablece
de contacto y la neurona que había cambiado de forma vuelve a su forma normal. Si se pierde esa inervación, entonces el músculo o el efector que sea, se ve mayormente en músculo, va a atrofiarse. Y eso se llama atrofia por denervación, denervation atrophy, o cuando se pierde el contacto por un nervio que se ha lesionado. Y una de mis héroes es la doctora Rita Levi Montalcini. Tiene una vida bien interesante, tuvo una vida bien interesante, ella vivió hasta más de los 100 años, murió hace relativamente poco tiempo. Tuvo una vida bien difícil, pero ella no dejó de practicar la ciencia aún bajo el régimen de los nazis. De hecho, el primer obstáculo que tuvo era que era mujer y su papá no quería que ella estudiara. Pero por sus pantalones estudió y estuvo trabajando y hizo en su casa un laboratorio para poder seguir haciendo sus experimentos escondida. Su contribución es que describió el Nerve Growth Factor, que cuando ella lo describió era el primero, por lo tanto era el Nerve Growth Factor, que es una proteína, se describe como una proteína secretada por una glándula, un músculo y las células gliales, que llega a la acción y se va por transporte retrógrado a la neurona. Estos factores de crecimiento previenen la apoptosis. Si usted no ha estudiado todavía inmunología, es la muerte celular programada en las neuronas que están en crecimiento. Ayuda a las neuronas que están en crecimiento en hacer contacto con sus target cells. Primero se aislaron por Rita Levi Montalcini en los años 50 y ella tardó 36 años en recibir su premio Nobel en conjunto con Stanley Cohen. Y el uso de factores de crecimiento nervioso todavía es un campo bien importante y bien excitante. En realidad, si usted puede aislar un factor que le ayude a regenerar una lesión que no le permite a usted moverse, eso le devuelve la vida a mucha gente. Así que por esta razón y muchas más, Rita Levi Montalcini, una de mis héroes personales. El próximo tema es la electrofisiología de las neuronas y ya hay un video en Moodle que le describe esta electrofisiología. Es bien parecida a la electrofisiología en el músculo porque en realidad pues es el mismo principio. Cambia algunos de los valores en cuanto al voltaje y claro está, aquí no hay... hay varias diferencias, así que ese es el próximo video y aquí los dejo entonces.